La Argentina ya había privatizado la mayoría de las empresas públicas. La economía continuaba estancada y la presión social iba en aumento. En ese contexto, el gobierno de Menem apela al último recurso para sostener el modelo y vende YPF, la empresa estatal de petróleo. Una empresa con reservas de petróleo para 30 años, que se calculaba que eso equivalía a unos 30.000 millones de dólares, termina siendo vendida por una cifra que ronda los 6.000 millones de dólares, y gran parte se pagó en bonos de la deuda. En esa sesión de la venta de YPF hubo un diputado trucho, es decir, una persona que se introdujo a la Cámara de Diputados para dar quórum. De manera tal que la privatización de YPF es ilegítima, pero ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que es una especie de corte de los milagros. En 1999 se celebraron elecciones presidenciales. El descontento social, las sospechas de corrupción y una economía paralizada le otorgaron el triunfo a la Alianza, una coalición de partidos opositores a Carlos Menem. Asume la presidencia Fernando de la Rúa, quien, olvidando sus promesas electorales, aplica un nuevo plan de ajuste profundizando aún más el modelo. Un ajuste que consiste en un descuento compulsivo de sueldos del 13% a estatales y jubilados, es decir, jubilados que ganaban miserias, les descuentan el 13%, llevándolos al límite del hambre, para quedar bien con el fondo y ser más papistas que el Papa. El fondo admite que no había pedido semejante ajuste en ese momento. En el año 2000 asumió la presidencia de los Estados Unidos George W. Bush. El cambio que se producía en Washington no tardó en hacerse sentir en el seno del Fondo Monetario Internacional, muy cuestionado en ese entonces por los paquetes de ayuda financiera que había enviado a los países en crisis. Y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas, y además muy criticado por lo que había hecho. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y dijo, bueno, dejemos que la Argentina caiga y veamos que si se puede probar que el mercado financiero internacional soporta la crisis de un país. En Argentina los acontecimientos se precipitaron. Con poco más de un año en el cargo, renunció el primer ministro de Economía de la Alianza y asumió en su lugar Ricardo López Murphy, que propuso como solución un nuevo ajuste. Solo duró una semana en el cargo. Desesperado, el presidente Fernando de la Rúa hizo el último intento por salvar el plan de convertibilidad y convocó a su creador, Domingo Cavallo. Por aquellos días, el ministro contaba con el 70% de aceptación popular. Cuando llegué yo al gobierno, había una sensación de crisis y nadie quería prestar dinero a la Argentina, ni siquiera para pagar las amortizaciones de capital. Cavallo había intentado reestructurar los vencimientos de la deuda y el mercado le dio la espalda. El ministro recurrió al Fondo Monetario Internacional, que en crisis semejantes había otorgado dinero en forma de rescates financieros. Sin embargo, esta vez, el organismo internacional, en línea con la nueva administración norteamericana, no estaba dispuesto a seguir prestando recursos. Y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. A fines de 2001, la fuga de capitales se hizo frenética, debilitando el sistema financiero. Para combatirla, el ministro Cavallo tomó una medida desesperada. Decidió retener los ahorros de los ciudadanos dentro del sistema bancario, con la intención de evitar el colapso del modelo. Esa medida fue popularmente conocida como el corralito. El corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad. Si todo el mundo quería sacar en billetes, pesos o dólares, los dineros que tenía el sistema bancario, obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, en efectivo no se puede retirar, pero la gente puede pagar, puede usar su dinero con cheque, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. Tal es así que en los 20 días en que rigió el corralito, entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre, mucha gente
utilizó sus ahorros para comprar un automóvil o para comprar un inmueble. Hay indicios en las estadísticas de que en esos 20 días hubo una reactivación del mercado automotor y del mercado inmobiliario. Con los ahorros encerrados en el sistema bancario, la sociedad estalló. A los pocos días, como un espejo de los sucesos de 1989, comenzaron los saqueos. El presidente decretó el estado de sitio, pero la ciudadanía desafiante salió a protestar a las calles. El 20 de diciembre de 2001 hubo manifestaciones en todo el país e inesperadamente se desató la represión que terminó con la vida de 28 personas. Esa misma tarde, Fernando de la Rúa presentó su renuncia. Tras los trágicos acontecimientos del 20 de diciembre, se sucedieron 4 presidentes en menos de 10 días. Entre ellos, Adolfo Rodríguez Saá, quien declaró que la Argentina dejaba de pagar su deuda. Finalmente, el 1 de enero de 2002, asumió provisoriamente el senador peronista Eduardo Duhalde, quien anunció el fin de la convertibilidad. Tras casi 10 años de estabilidad cambiaria, se devaluó la moneda y se convirtieron los ahorros en dólares de los ciudadanos en pesos devaluados. El país que el Fondo Monetario Internacional citaba como ejemplo a imitar, comenzaba el siglo XXI con la mitad de su población en la pobreza y una deuda externa prácticamente impagable. En el caso particular de la Argentina, el fondo convalidó una a una todas las políticas de ajuste neoliberal producidas en este país desde 1989, convalidó el régimen absurdo de convertibilidad que había planteado, ¿verdad?, el ministro Cavallo en la primera gestión del presidente Carlos Saúl Menem, convalidó los ajustes posteriores a la salida de Cavallo, convalidó las políticas de apertura indiscriminada con sobrevaluación de tipo de cambio que siguió la Argentina y que produjeron una destrucción masiva de la industria nacional y una desocupación que se eleva hasta casi el 30%, tomando desocupados y subocupados. De manera que la responsabilidad del fondo es fundamental. Tal vez en la percepción que la gente tiene del fondo, en general está el fondo, una entidad medio misteriosa, que le dicta políticas a los pobres países que deben aplicarlas. Yo creo que hay una relación de ida y vuelta entre el sector financiero de los países y el fondo. Ya no necesitan tener partidos políticos para tomar el poder, simplemente basta con poner las condicionalidades necesarias en el acuerdo del fondo y tener un gobierno que lo único que desee es volver a meterse en la corriente del endeudamiento perpetuo, aunque sepamos bien, todos, que eso no es una salida económica. Desde el Fondo Monetario, la reflexión sobre su accionar en el caso argentino parece reflejar cierto grado de autocrítica. Yo creo que si en ese momento hubiéramos tenido éxito en nuestra intención de poner más orden en las finanzas públicas, yo creo que la Argentina hoy no estaría en la situación que está. O sea, en ese sentido sí tenemos alguna responsabilidad importante, pero había muchas presiones porque no para el fondo tanto como para los los agentes económicos internacionales, de los bancos, los inversores, estaban tan enamorados de la Argentina que era imposible decir algo negativo que la gente nos creyera. El exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, posee una visión diferente sobre el tema. Mire, ponerse a pensar cuál es la responsabilidad del fondo es una forma de evadir la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de los argentinos. ¿Cómo yo voy a decir que el fondo tiene responsabilidad? Si lo que el fondo hizo fue apoyar las políticas que mientras yo fui ministro yo propuse. Yo creo que la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina la tenemos los dirigentes argentinos. No la tiene el pueblo argentino. El pueblo argentino está sufriendo tremendamente las consecuencias. Pero los dirigentes, y me incluyo por supuesto, hemos demostrado no ser capaces de gobernar bien la Argentina.
En abril de 2003 se realizaron nuevos comicios presidenciales que consagraron como presidente de la nación a uno de los 3 candidatos presentados por el peronismo, Néstor Kirchner. A partir de entonces, junto al flamante presidente del Brasil, Lula da Silva, el mandatario argentino ha intentado formar un frente común para enfrentar a los acreedores y a los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Si existió un plan para dominar a la región, quizás la unión de estas naciones pueda torcer ese rumbo. O tal vez, silenciosamente el plan sigue su marcha, esperando el momento propicio para conquistar por completo la economía y las riquezas de todo el continente.